¿Cómo se están desarrollando las mesas técnicas en Trinidad? Hay diferentes visiones y opiniones al respecto. Quiero saludar en esta mañana a la ex senadora Adriana Salvatierra, quien muy amablemente nos está acompañando para darnos su punto de vista, a ver cuál es su mirada respecto a esto. Adriana, ¿cómo le va? Muy buenos días. Fernando Id le saluda. ¿Cómo ve usted el desarrollo de estas mesas técnicas instaladas en Trinidad? Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un placer estar con usted y a través de la transmisión de Bolivisión a quienes acompañan también el programa. Bueno, estamos muy pendientes y a la expectativa. Han informado el día de ayer que nos esperan por delante por lo menos unos 3 días más de trabajo. Esta mesa que ha iniciado en Trinidad tiene fundamentalmente la tarea de revisar una a una las actividades que se tienen programadas para la realización del censo, no solo el empadronamiento en sí, sino todo el complejo de actividades que debe realizar el Instituto Nacional de Estadística en coordinación con los gobiernos locales. Entonces, por supuesto que esto, al tratarse de un tema y de una agenda altamente compleja, pues tomará tiempo. Lo que sí es importante que estos tiempos puedan reducirse a la brevedad posible, tomando en cuenta el conflicto que aún subsiste en Santa Cruz. La intransigencia de sectores que permanecen bloqueando las calles, permanecen impidiendo a los ciudadanos que puedan acceder a su fuente laboral, que los trabajadores del día a día puedan llevar el pan a su casa. Y esto pues es un tremendo acto de indolencia que esperamos en la brevedad pueda cesar. A ver, Adriana, mientras tanto, ¿qué? ¿A qué me refiero con esto? Las mesas se siguen dando, el trabajo continúa por parte de quienes la protagonizan, pero mientras tanto, ¿qué sucede con estas movilizaciones en Santa Cruz? Bueno, eso hay que preguntar a los actores cívicos, que tienen una actitud indolente con las familias que están tratando de salir adelante económicamente luego de la crisis sanitaria y la crisis económica incluso producida también por los acontecimientos del 2019, la desestabilización y el golpe de Estado. Hay muchas familias que hasta el momento no han podido restablecer su economía, no han podido restablecer su cotidiano vivir para juntar recursos en el día a día, y esto se ve aún más impedido. Ahora, también es cierto, Fernando, que hay un comportamiento distinto que se abrió desde las declaraciones del comité cívico, del presidente del comité cívico, que develaron que unos trabajaban y otros no podían trabajar. ¿A qué me refiero? Cuando se dio la disminución del suministro del abastecimiento de gas del parque industrial y el señor Calvo salió a reclamar por el bolsillo de los empresarios en nuestro departamento. Y no reclamó por el bolsillo de quienes viven día a día y que están sometidos a no poder salir de sus domicilios. En los hechos, usted va hoy a un mercado, por ejemplo, y las caseras dicen que hasta mediodía está abriéndose. ¿Cómo nos ha afectado de todas maneras a todas y todos? Los precios de la canasta familiar en este momento están alterados. Antes compraba un kilo de papa, un kilo de tomate a 5 bolivianos, hoy lo compra a 10, a 12 bolivianos, y eso también afecta el bolsillo de las familias. Entonces, estamos continuando con una medida que quedó herida de muerte desde que nos dimos cuenta que el invierno no era para todos, que el paro no era para todos, pero además que se cumple con relativa flexibilidad y al mismo tiempo con violencia. Porque así como los mercados abren hasta mediodía, el ajuste de la circulación vehicular y de los ciudadanos en los puntos de las avenidas principales y los anillos es mucho más violento, buscando sostener un paro que los hechos ya está haciendo aguas por todas partes. Adriana, movilizaciones en el país, no solamente en Santa Cruz, a lo que usted comenta, también se suman otras movilizaciones en La Paz, en Cochabamba. ¿Este conflicto está creciendo o no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay que ver la magnitud de las movilizaciones. Si estas movilizaciones logran tener un carácter masivo, estamos frente a un escenario distinto. Sin embargo, hasta el momento las movilizaciones no han logrado ni siquiera cambiar la opinión de los líderes políticos que representan a sus ciudades. ¿Y a qué me refiero a esto? Con el alcalde de la ciudad de Cochabamba, el alcalde de la ciudad de La Paz, que no mantienen una actitud beligerante similar a la del señor Luis Fernando Camacho, sino que asisten a las mesas de diálogo, plantean propuestas técnicas, cotejan sus propuestas con la del INE, y esta práctica creo que me resulta no solamente democrática, sino saludable para discutir objetivamente qué es lo que buscamos en la realización del censo. No es lo mismo la intensidad con la que se plantea el conflicto por parte de Luis Fernando Camacho que por parte de Iván Arias.
de Manfred Reyes Villa, del gobernador de La Paz o de los otros 8 gobernadores del país. Sin lugar a dudas, creo que en Santa Cruz se vive una situación particular porque el señor Luis Fernando Camacho, de forma irresponsable, junto al Comité Cívico, ha convocado un paro que el día de hoy, en los hechos, no se puede sostener. Adriana, a ver, en medio de todo esto se filtra o sale a la luz, como usted lo quiera llamar, un video en el que transportistas hablan con el ministro de Gobierno, ¿no es cierto? Y le explican el plan para acercar la refinería, ¿ya? Para desabastecer de gasolina a Santa Cruz, al departamento. ¿Este tipo de cosas, de acciones, no afecta también al conflicto, Adriana? Por lo que yo vi en el muro de las publicaciones en el Ministerio de Gobierno, efectivamente la reunión existió. Se reunió el ministro con el sector del transporte y allí ellos expusieron qué es lo que venían viviendo toda la semana y cuáles son las determinaciones que habían asumido. En ese muro el ministro expresa que si bien no comparte algunas posiciones o muchas posiciones del movimiento transportista, entiende que están viviendo también un conflicto serio. Yo lo digo en mi barrio, eh, particularmente en la zona de la Virgen de Luján y el Cambódromo, había un conjunto de puntos de bloqueo que no solamente impedían el acceso a las casas, sino que además de impedir el acceso, eran tremendamente violentos y le buscaban sacar plata a la gente. En cada punto de bloqueo le cobraban un peaje como si ellos fueran dueños de la calle. Cuando ingresó en movilización en esa zona el sector del transporte, cercando, bueno, no cercando, pero paralizando y bloqueando la zona del parque industrial, fue distinto. Fue distinto porque los transportistas estaban ahí protestando, pero no estaban sacándole plata a la gente, no estaban cobrándole peajes a las personas. Entonces, estamos evidentemente frente a un contexto altamente complejo, donde el sector tiene el derecho de expresarle a todas las autoridades, no solamente al ministro de Gobierno, sino a todas las autoridades lo que vienen viviendo. Pero por otro lado también es importante que el gobierno contribuya a disminuir las tensiones políticas y esperamos que esa sea la labor que esté desplegando el Ministerio de Gobierno. Gracias, Adriana. Como siempre, un gusto conversar con usted. Que esté muy bien. Gracias.